Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Sé que muchos de ustedes son tan fans como yo de las telenovelas turcas y, por supuesto, de una de las parejas más queridas de la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy tengo algo que realmente creo que los dejará en shock. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando en las redes sociales y que tiene a todo el mundo hablando. Se trata de unas declaraciones recientes de Hande Erçel que honestamente son bastante impactantes. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre les traigo el chisme más jugoso y las últimas noticias de sus estrellas turcas favoritas. Además, me encanta leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en participar en la conversación después de ver este vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento durante mucho tiempo. Su romance, nacido en el set de Senkalkapm, enamoró a millones de personas alrededor del mundo. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en viajes, compartiendo momentos adorables en redes sociales, eran la imagen de la felicidad. Por eso, cuando se anunció su ruptura, muchos de nosotros quedamos devastados. Era como si un pedacito de la magia del amor verdadero se hubiera roto. Recordamos vívidamente los incontables mensajes de apoyo, las teorías de los fans sobre cómo podrían reconciliarse, y la generalizada sensación de incredulidad. La pareja, que había surgido de una de las series más exitosas del momento, parecía destinada a un final feliz de cuento de hadas. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Kerem ha estado enfocado en su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Lo hemos visto involucrado en proyectos internacionales, mostrando su versatilidad y consolidando su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal, prefiriendo que su trabajo hable por sí mismo. Los rumores sobre posibles romances han sido escasos, y Kerem parece estar completamente dedicado a su desarrollo profesional. Hande, por su parte, ha estado trabajando arduamente y también ha estado en el centro de atención por su relación con Hakan Sabancı. Esta relación, como pueden imaginar, ha generado mucha controversia y debate entre los fans, especialmente entre aquellos que aún guardaban la esperanza de una reconciliación con Kerem. La familia Sabancı, conocida por su influencia y riqueza en Turquía, añadió una nueva dimensión a la vida pública de Hande. La atención mediática se intensificó y cada aparición, cada viaje, cada interacción con Hakan era analizada minuciosamente. Los fans, divididos entre la esperanza de verla feliz y la nostalgia por su relación anterior, inundaron las redes sociales con comentarios y especulaciones. Pero ahora, lo que tengo que contarles va más allá de los simples rumores o especulaciones. Recientemente, Hande Erçel ha hecho una serie de declaraciones en una entrevista que han dejado a muchos boquiabiertos. Y aunque algunas de estas declaraciones ya han circulado por ahí, creo que es importante analizarlas en profundidad y entender el contexto en el que fueron hechas. No se trata solo de repetir lo que ya se ha dicho, sino de examinar las implicaciones de sus palabras y de tratar de comprender la complejidad de sus sentimientos. Primero hablemos de la percepción pública de su relación con Kerem. Hande ha admitido que la intensa atención mediática y la presión de los fans fueron factores que contribuyeron al deterioro de su relación. Imagínense tener cada movimiento analizado, cada foto interpretada y cada palabra diseccionada. Es una presión inimaginable y Hande ha expresado lo difícil que fue lidiar con eso. Ella ha dicho que a veces sentía que no podían ser simplemente ellos mismos, que siempre tenían que estar a la altura de las expectativas del público. Era como vivir en una burbuja de cristal, donde cada respiración era observada y cada paso era criticado. La presión de mantener la imagen de la pareja perfecta, la constante demanda de contenido para las redes sociales, y la inevitable comparación con otros romances de celebridades, seguramente fueron factores agotadores. Pero lo que realmente ha sorprendido a muchos es la manera en que Hande ha hablado sobre su relación con Kerem en retrospectiva. Si bien siempre ha mantenido un tono respetuoso y profesional al referirse a él, en esta entrevista ha insinuado que quizás la relación no era tan perfecta como parecía desde afuera. Ha mencionado que había diferencias fundamentales en sus personalidades y en sus visiones de futuro que eventualmente se volvieron insuperables.
No se trataba simplemente de pequeñas diferencias o desacuerdos ocasionales. Hablamos de diferencias en la manera de ver el mundo, en los objetivos a largo plazo, y en las expectativas sobre el rol que cada uno jugaría en la relación. No estoy diciendo que Ande haya hablado mal de Kerem para nada. De hecho, ha elogiado su talento y su profesionalismo en repetidas ocasiones. Ha reconocido su dedicación al trabajo, su pasión por la actuación, y su innegable carisma. Pero sí ha sido muy honesta al admitir que la compatibilidad a largo plazo no era la que todos esperaban. Y esto, mis amigos, es algo que muchos fans se negaban a aceptar. Queríamos creer en el cuento de hadas, en el amor eterno, pero la realidad es que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y están llenas de matices. La idea de que dos personas que se enamoran en un set de televisión puedan mantener esa magia para siempre es atractiva, pero a menudo irreal. Ahora aquí viene la parte que realmente creo que los dejará en shock. Ande ha revelado que, durante su relación con Kerem, sintió que su carrera estaba siendo eclipsada por la fama de la pareja. Ella ha dicho que aunque apreciaba el apoyo de los fans y la atención mediática, a veces sentía que era vista principalmente como la novia de Kerem Bürsin, en lugar de ser reconocida por su propio trabajo y talento. Esta declaración, aunque pueda sonar sorprendente, refleja una realidad común para muchas actrices en relaciones de alto perfil. Esta es una declaración muy poderosa, porque revela una lucha interna que Ande probablemente ha estado enfrentando durante mucho tiempo. Ella es una actriz talentosa y dedicada, y es comprensible que quiera ser valorada por sus propios méritos. Su trayectoria profesional, desde sus inicios en el modelaje hasta sus roles protagónicos en exitosas series, demuestra su arduo trabajo y su compromiso con su oficio. No es que no amara a Kerem, sino que sentía que su identidad como artista estaba siendo diluida en la imagen de la pareja perfecta. Es una sensación frustrante, especialmente cuando se ha dedicado años a construir una carrera y a demostrar su valía. Además, Ande ha dejado entrever que había ciertas expectativas dentro de la relación que no se alineaban con sus propios deseos y ambiciones. Ha insinuado que Kerem tenía una visión más tradicional de la relación, mientras que ella buscaba más independencia y libertad para explorar nuevas oportunidades en su carrera. Estas diferencias, aunque sutiles al principio, eventualmente generaron tensiones y desacuerdos. La idea de que las mujeres deben sacrificar sus ambiciones profesionales en aras de una relación es un concepto anticuado, y Ande, como una mujer moderna e independiente, parece haber luchado contra esta expectativa. Por supuesto, es importante recordar que estamos escuchando solo un lado de la historia. Kerem no ha hecho declaraciones públicas sobre estas revelaciones de Ande, y es posible que tenga una perspectiva diferente sobre los eventos. Sería interesante conocer su versión de la historia, aunque quizás nunca la escuchemos directamente. Pero lo que es innegable es que la honestidad de Ande ha abierto una ventana a la complejidad de su relación y a los desafíos que enfrentan las celebridades cuando sus vidas personales se convierten en un espectáculo público. Ahora, pasando a su relación con Hakan Sabank, Ande ha sido mucho más reservada en sus comentarios. Ha evitado hablar directamente sobre su relación, pero sí ha dejado claro que está muy feliz y que se siente apoyada y valorada. Ha mencionado que Hakan la anima a perseguir sus sueños y a tomar riesgos en su carrera, y que aprecia su comprensión y su respeto por su individualidad. La discreción que ha mantenido sobre esta relación sugiere que ha aprendido de sus experiencias pasadas y que prefiere mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Esta es una clara diferencia con su relación anterior, al menos según lo que Ande ha expresado. Parece que ha encontrado en Hakan a un compañero que la apoya incondicionalmente y que la valora por quien es, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y esto, mis amigos, es lo más importante que podemos buscar en una relación: sentirnos amados, aceptados y apoyados por quienes somos. La sensación de que alguien cree en ti, que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo, y que te respeta por tu individualidad, es invaluable. En resumen, las declaraciones de Ande Erçel han revelado una nueva perspectiva sobre su relación con Kerem Bürsin, destacando los desafíos de la fama, la presión mediática y las diferencias individuales que contribuyeron a su ruptura. También nos han dado una idea de lo que busca en una relación y de cómo se siente en su relación actual con Hakan Sabank. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la felicidad y a buscar relaciones que nos hagan sentir plenos y realizados. La vida de las celebridades puede parecer glamurosa desde fuera, pero también está llena de desafíos y presiones que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido.
Sé que el tema es delicado, pero creo que es importante analizar estas declaraciones con honestidad y respeto. No olviden que todos tenemos nuestra propia verdad y que no debemos juzgar a nadie por sus decisiones personales. Al final del día, lo importante es que Andy y Kerem hayan encontrado la felicidad, ya sea juntos o por separado. Ahora quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo y decirme qué piensan sobre todo esto. ¿Están sorprendidos por las declaraciones de Andy? ¿Creen que fue honesta y valiente al hablar sobre su relación con Kerem? ¿Qué opinan de su relación con Hakan Saban? Quiero saberlo todo. Quiero saber si comparten mi opinión de que la presión mediática puede ser devastadora para una relación, o si creen que las celebridades deben estar preparadas para lidiar con ella. También me interesa saber si creen que Andy hizo bien en priorizar su carrera, o si creen que debería haber intentado hacer que su relación con Kerem funcionara. Y finalmente no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Prometo seguir trayéndoles las últimas noticias y el chisme más jugoso de sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, siempre hay más chisme turco que contar. Adiós.